Bienvenidos a Vida para Todos, desde San Isidro del General, Costa Rica. Abre tu corazón a las maravillosas verdades que hay en la Biblia, que la exposición de su palabra te otorgue luz y vida. Ahora disfruta, aplica y comparte esta reflexión con tus familiares y amigos. Con ustedes, el pastor Federico Núñez. Muy buenas tardes, queridos amigos, que el Señor les bendiga. Gracias por estar ahí acompañándonos en este día, un día más. Hoy, 1 de junio, estamos como a 88 días de haber comenzado la pandemia. Aquí estamos juntos compartiendo la palabra del Señor. Saludamos a algunos de los amigos que nos ven a diario. Hoy, 1 de junio, queremos saludar a Belén Bulacio, a Norma Morales, a Maxi Jatib, a Mingo y Magda Amarilla, son personas que nos ven siempre, a Rosita y Vicente Ángel Fernández de Chile, los pastores, un abrazo para ellos, que el Señor les bendiga, gracias por acompañarnos en este día. Quiero decir antes de comenzar, querido amigo, no se preocupe por el futuro, porque el futuro está determinado en las manos del Señor. No tenemos que caer en escuchar en este tiempo acerca de teorías conspirativas. Tenemos que estar seguros y consolados en el Señor, ¿sí? No perdamos de vista la asignación que tenemos por delante en el Señor. Necesitamos enfocarnos y cumplir con la tarea que se nos ha delegado, con la gran comisión. Y creo que es tiempo más que nada de humillarse delante del Señor y que el Espíritu Santo tome dirección de la iglesia. Dicho esto, quiero comenzar a leer el pasaje de este día. Ezequiel capítulo 44, versículo 15 al 16 dice: En cambio se acercarán a mí para servirme los sacerdotes levitas descendientes de Sadoc, que estuvieron al servicio de mi santuario cuando los israelitas se descarriaban de mí y se presentaban ante mí para ofrecerme la grasa y la sangre. Yo, el Señor omnipotente, lo afirmo. Solo ellos entrarán en mi santuario y podrán acercarse a mi mesa para servirme y encargarse de mi servicio. Quiero hablarles hoy acerca de mantener la línea, mantenerse en línea. Es bastante complicado mantenerse fiel, mantenerse firme, mantenerse constante, mantener una línea de conducta, una línea de trabajo, una línea para servir al Señor, una línea de servicio. Dios le habla en este pasaje, he leído solamente una parte del pasaje, pero Dios le habla a los hijos de Sadoc. Estos eran de la tribu de Leví, los levitas, y eran familia de Aarón, los sacerdotes. Sadoc había recibido el derecho al sacerdocio en los días del rey Salomón. Eso está allí en Primera de Reyes, capítulo 2, verso 35, cuando dice que el rey Salomón puso al sacerdote Sadoc en lugar de otro sacerdote que había caído, en este caso Abiatar. Ahora, esta línea de sacerdote, están aquí nombrados ahora la línea de Sadoc, ¿sí? Dios habla a los hijos de Sadoc, a los descendientes de Sadoc, porque no eran como los demás levitas. Y aquí quiero detenerme un instante. No eran como los demás. A veces pensamos que tenemos que ser como los demás. Tenemos que ser como Dios nos pide que seamos y no como son los demás. Dice la Biblia que ellos no eran como los demás levitas porque eran reconocidos por su fidelidad. El tema es que en este pasaje Dios menciona que las únicas personas habilitadas, ¿sí?, para poder acercarse en el servicio del sacerdocio serían la línea de Sadoc, los descendientes de Sadoc. Ahora, ¿por qué lo dice? Había otros levitas de otras líneas que también eran levitas y sacerdotes. Pero ¿qué pasó? Ellos habían fallado. Ellos no habían cumplido cabalmente lo que Dios les había pedido, y en razón de no cumplir a cabalidad lo que Dios les había pedido, ahora Dios los estaba quitando del medio.
Dios les había quitado. Dice la palabra, ellos no guardaron el ordenamiento del santuario cuando los hijos de Israel se apartaron, se descarriaron de mí. En esta palabra el Señor habla de los levitas descarriados. Habla del sacerdote descarriado, del levita descarriado, del ministro descarriado. Podríamos aplicarle hoy a todas aquellas personas que en alguna manera sirven, en alguna forma están sirviendo en el contexto de la iglesia. Pero ahora el Señor está limitando el sacerdocio. Dice, yo no quiero que aquellas personas que se descarriaron, aquellos que no cumplieron a cabalidad la tarea que se les encomendó, aquellos que cometieron errores, no errores, por cierto, inconscientes, sino errores totalmente conscientes, pecados, ¿no? Consciente, dice, ahora está limitado para ellos. Ellos no pueden hacerlo. Dios le encarga la tarea a la línea de Sadoc, que eran descendientes de Eleazar, el tercer hijo de Aarón. Ellos representaban a esa línea de gente fiel. Querido hermano, Dios está buscando esa línea de gente fiel. Por eso dije al principio, hay que mantener la línea, hay que mantenerse fiel. Ellos permanecieron cuando los demás se descarriaron. Escuche bien, ellos permanecieron cuando los demás se descarriaron. No debemos seguir a los demás simplemente porque parecen que tienen cargo o que tienen título o que ostentan algún tipo de cosas que hacen para el Señor, sino que nosotros debemos seguir las instrucciones y las órdenes del Señor con gran énfasis. El Señor declara en este capítulo 44 del libro de Ezequiel, Dios declara que el ministerio de los sacerdotes era esencialmente y fundamentalmente para Dios. Dice la palabra aquí, se acercarán ante mí para ministrar. Es decir, que las personas que ministran, no ministran solamente a la gente, no solo se ministra con música, no solo se ministra la ofrenda, no solo se ministra la palabra, no solo se es portero, no solo se es la persona que limpia, no solo es la persona que sirve en alguna manera, sino que aquellos que sirven al Señor se acercan literalmente a Él para ministrar, están ministrando la presencia de Dios, es decir, los que ministran lo hacen para Dios, no lo están haciendo para la organización. No lo hacen para la iglesia, no lo están haciendo para el pastor. Por eso, a la vista de este pasaje, podemos sacar 3 lecciones que quiero compartir con ustedes en esta tarde. Primero, cada creyente es un sacerdote para Dios siempre y cuando se mantenga fiel. Cada creyente es un sacerdote para Dios siempre y cuando se mantenga fiel, o sea, mantenga la línea de fidelidad. Por eso es que el Señor menciona en el libro de Hebreos, capítulo 3, verso 1, y dice, por lo tanto, hermano, ustedes que han sido santificados, está hablándole a cristianos, dice a personas que supuestamente son santas, que han sido santificados, y que tienen parte, escuche bien, tienen parte, o sea, son parte del servicio, que tienen parte en el mismo llamamiento celestial, consideran a Jesús apóstol y somos sacerdotes de la fe que profesamos. Es decir, aquellas personas que tienen parte, aquellas personas que han sido llamadas, santificadas por el Señor. Dice la palabra, esas personas tienen que tener cuidado porque esas personas se acercan a Dios. Los levitas tenían este privilegio de ministrar como sacerdote, pero a causa de la falta de fidelidad, de faltar a sus compromisos, de no cumplir rigurosamente aquello que se les encomendaba, Dios los descartó para hacer tareas menores. Escuche bien, Dios los descartó para hacer tareas menores, es decir, aquellos que servían ahora van a seguir sirviendo, y voy a hablar un poquito de esto más adelante, pero dice el Señor, ahora ya no van a servir donde antes estaban, donde se les había dado el alto privilegio de ministrar y acercarse a Dios, ahora van a estar en otro lugar. Ahora dice, podrán servir en mi santuario como custodios de la puerta, y en algunos otros menesteres, ¿no? Custodios, guardias, ellos iban a ser guardianes, porteros, cuidadores, serían las personas que mataran los animales, pero de las cosas sagradas ellos no podrían acercarse jamás, no podían tocar el pan de la propiciación, no podían tocar el aceite que estaba allí en el lugar santo, ni tampoco el incienso que se ponía en el lugar santo, menos aún poder entrar al lugar santísimo. Dice, ellos ya no van a poder entrar ni tocar las cosas santísimas, dice el Señor, ¿no? Ahora, qué interesante, porque uno
uno puede llegar a creer que por el hecho de ser un cristiano, de ser una persona que el pastor le delegó un cargo, un sacerdote para el Señor, y uno se aparta o hace alguna tontería por allí, ¿no? Y luego regresa como si nada hubiera ocurrido. ¿Vio esa gente que se aparta? Están sirviendo, se enojan un día, se apartan, se van unos cuantos meses, luego regresan y piensan, bueno, ya regresé, ahora por favor devuélveme el lugar que tenía yo y ahora quiero seguir ministrando. Dice el Señor, es necesario que mantenga la línea. No es que te van a echar, no es que te van a quitar, sino que dice el Señor, ahora van a servir en mi santuario, pero yo ya no los quiero en las cosas sagradas. Yo ahora quiero que sean custodios, que sean porteros, que hagan cosas menores. Solamente se podrán acercar a mí, dice, los levitas descendientes de Sadoc. Qué importante que es tener esa línea, hermano. La línea de los descendientes de Sadoc. Aquellas personas fieles, estas personas que hoy nos inspiran, nos anima. Yo quiero pertenecer a la línea de los descendientes de Sadoc, no a los levitas que fueron descarados y en realidad se descarriaron por ser descarados. Se descarriaron y se les quitó el lugar de privilegio. En segundo lugar, la segunda lección que sacamos de este capítulo es que cada creyente debe permanecer firme en la línea de tarea sin abandonar jamás. Cada creyente, cada cristiano que tiene una tarea en la iglesia debe permanecer firme en la línea sin abandonar jamás. Dice el libro de Hebreos capítulo 3, versículo 12. Tengan cuidado, hermanos, de que ninguno de ustedes se esconda la maldad ni la falta de fe como para darle la espalda al Dios viviente. Fíjense la advertencia del escritor de Hebreo. Tengan cuidado, uno tiene que permanecer firme. Dice, tengan cuidado que dice de que ninguno de ustedes se esconda, de que pueda haber algo en alguna manera allí adentro. Dice, como para que eso le logre darle la espalda a Dios. Mire, cuando uno no cumple con Dios, Dios te aparta. No es que Dios te borra, no es que Dios te aniquila, no es que uno va a parar al infierno. Uno tiene que seguir sirviendo. Es una demostración de arrepentimiento seguir sirviendo. Cuando te estuviste mal, no cumpliste con tu responsabilidad, no cumpliste con tus labores y ahora vuelves al Señor y quieres seguir, ya no puedes seguir de la misma manera, pero tienes que hacerlo. Abandonar es una palabra que no debe estar en el vocabulario de un cristiano. No importa que te hayan quitado de un lugar, tienes que seguir sirviendo. Es hora de chapear, es hora de cortar el pasto, es hora de pintar una pared. Se pueden hacer muchas cosas, pero dice un hijo de Dios, un sacerdote del Señor, mi hermano, no puede abandonar nunca. Debe permanecer firme en la línea sin abandonar jamás. Porque el desprecio al Señor, el desprecio al servicio del Señor tiene sus consecuencias. Dice allí Ezequiel 44:13, no podrán acercarse a mí para servir como sacerdotes. No podrán, ya no pueden. Ni se acercarán más a mis objetos sagrados. Y menos aún a los objetos santísimos, ya no. Dice, pero sin embargo, tendrán que cargar con la vergüenza de las acciones detestables que han cometido. Sin embargo, dice el Señor, hay que seguir, no hay que bajar los brazos. Los pondré a cargo de la custodia del templo. Ahora serían como serenos, serían como porteros, personas que están cuidando que no ingrese otro, ¿no? A cargo de la custodia del templo y de todo el servicio que se deba cumplir en él. Mire, hermano, pasar, diríamos hoy, pasar de la plataforma a ir allá a la puerta a estacionar los carros, los autos. Qué terrible, ¿no? Pero no deja de ser un servicio para el Señor. Dice el Señor, yo no los he hecho. Yo al contrario les voy a dar trabajo para que ellos entiendan de que los amo, pero van a pagar, dice, las acciones detestables que han cometido porque teniendo el privilegio para servir no cumplieron con rigurosidad y ahora, dice, se les ha quitado el lugar. Por eso hay que permanecer firme en la línea de tareas sin abandonar. Hermanos míos, cada creyente es un sacerdote para Dios siempre y cuando se mantenga fiel y también siempre y cuando no abandone nunca. Nunca hay que abandonar. Esto es algo que tenemos que pensar porque es triste. Es triste hoy ver cómo hay cristianos que antes servían al Señor, pero a causa de sus distracciones, llamémosle distracciones,
perdieron el privilegio y hoy están llorando, ¿no? Algunos vienen allí arrepentidos, tratando de recuperar el lugar perdido, pero el Señor dice, no, no, a ese ya no le des más, porque no fue realmente responsable. Ya no le des más esa altísima responsabilidad. Dale otra responsabilidad, pero menor. Dice, los levitas lo perdieron para siempre, hermano. No es que dijo, bueno, por un mes no van a servir ahí. Dijo, no, para siempre. Ahora pueden trabajar, pero en tareas que no tienen que ver con el sacerdocio, en tareas que no tienen que ver con las cosas santas. Y uno debe estar dispuesto, porque el Señor dice que tenemos que estar dispuestos, aquellos que se arrepintieron y volvieron y hoy quieren recuperar, sepan que lo más sagrado ya no lo pueden recuperar. Pero Dios tiene tarea y deben estar dispuestos a hacer esas tareas menores. A veces uno ve como hay personas que se enojaron y perdieron ese lugar de privilegio y luego regresan a reclamar ese lugar. Y el pastor dice, no, hermano, mire, ahora usted antes estaba cantando, usted antes adoraba, usted antes hacía tal cosa en el servicio, pero ahora usted lo quiero allí de portero en la puerta. Y uno dice, yo no vine para ser portero, yo vine aquí para servir en otras cosas mayores. Pero dice el Señor, la Biblia nos enseña que aquellos que perdieron el privilegio, querido amigo, aquellos que perdieron el privilegio, ya no tienen la oportunidad de recuperarlo, sino que otro va a tomar tu lugar y tú vas a hacer tareas, pero vas a hacer otras tareas de menor índole, de menor responsabilidad. En tercer lugar, cada creyente que mantenga la línea tendrá el privilegio y el derecho de acercarse a Dios para ministrar. Dice la Biblia que los sacerdotes eran las únicas personas que podían acercarse al Señor, ¿no? Allí lo leíamos hace un instante, lo vuelvo a leer, se acercarán ante mí para ministrar, dice, se acercan ante el Señor para ministrar. Cada creyente que se mantenga la línea, que se mantenga fiel, que no abandone, tiene el derecho y el privilegio de acercarse a Dios para ministrar. Mire, hermano, qué privilegio. Lo que están sirviendo, no abandones. Lo que estás sirviendo, no cometas el error de perder aquello que Dios te ha dado. No cometas el error. Por eso Hebreos 4:16 dice de esta manera tan hermosa, entonces acerquémonos con confianza al trono de Dios, que es generoso. Allí recibiremos su compasión, su bondad para ayudarnos cuando lo necesitemos. Acerquémonos al Señor con corazón sincero, dice también el salmista, ¿no? Acercarse a Dios, hermano. Acercarse a Dios es algo que todo el mundo quiere hacer, pero no está permitido para todos. Hermano, al respecto de acercarse a Dios, hay seminario, hay, no sé, conferencia acerca de cómo acercarse a Dios, pero la Biblia dice claro que los que tienen el privilegio y lo pierden, por más que vayas a un seminario, por más que vayas a la conferencia de los oradores más importantes del mundo, lo que perdiste ya lo perdiste. Acercarse a Dios no es solamente un asunto de saber o de hacer, es de fidelidad, es de constancia, es de perseverancia, es de mantener la línea siempre. Aquellos que mantienen la línea, dice la Biblia, el libro de Mateo capítulo 24, verso 13, el que persevere hasta el fin, ¿no? Habla de mantener la línea, la fidelidad, la constancia, la perseverancia, en cumplir con lo demandado, ¿no? Cumplir con lo demandado sin estar discutiendo lo que Dios pide. Dice la Biblia, ellos, solamente ellos, versículo 44, verso 16, dice, solo ellos entrarán en mi santuario y podrán acercarse a mi mesa para servirme y encargarse de mi servicio. Qué bueno que es el Señor, hermano. Tú tienes que ser de aquellos que cuando los demás se van, yo me quedo. Vuelvo a decir esto. Tú tienes que ser de aquellos que cuando los demás se apartan, que cuando los demás se descarrían, tú tienes que decir, yo aquí me quedo. Cada creyente es un sacerdote para Dios siempre y cuando se mantenga firme. Cada creyente debe permanecer firme en la línea de tarea, sin abandonar jamás. Cada creyente que mantenga la línea del privilegio, mantener esa línea de fidelidad sin abandonar, va a tener el privilegio y la responsabilidad de acercarse para ministrar la presencia del Señor. Amén. Los levitas perdieron ese privilegio. Se descarriaron creyendo que podían engañar a Dios. Y cuando regresaron para tomar el servicio, Dios dijo, no, lo siento, ahora los descendientes de Sadoc, los de la línea de Sadoc, son los que tienen ese privilegio. Ustedes harán cosas menores. Querido amigo, cierro con esto. No pierdas el privilegio si estás sirviendo al Señor en la iglesia. No pierdas el privilegio si estás sirviendo al Señor en la iglesia. Si sirve al Señor de alguna forma,
No jamás pienses en hacer lo que hacen los demás. Ah, si él se fue, yo me voy. Tú quédate. Tú sigues sirviendo al Señor. Y Dios, que te ve, te va a recompensar. Tú tienes que ser de aquellos que cuando los demás se van, eres el único que se queda. Y Dios te va a poner entre la línea de los descendientes de Jacob por mantenerte fiel en la línea del Señor. Que el Señor te bendiga en esta tarde. Gracias por acompañarnos en Vida para Todos, por Facebook y YouTube. Nosotros, Flor y Federico Núñez, agradecemos tu compañía. Si esta palabra te ha sido de bendición, comparte con tus familiares y amigos. La Biblia es la palabra de Dios. Hacé de ella tu escondite, tu escudo y tu esperanza. Toca la campanita y suscribiste en nuestro canal de YouTube, Federico Núñez Pastor. Mañana nos encontramos aquí, a las 6 p.m., hora de Costa Rica, en Vida para Todos.